Mi nombre es Carlos Ávila. En este momento les voy a hablar sobre la defensa putativa. A lo de la legítima defensa se ha elaborado la doctrina de la institución de la legítima defensa putativa o subjetiva, acogida por la jurisprudencia. La palabra putativa viene del latín putate, que significa pensar, creer, suponer o juzgar acerca de algo. La defensa putativa se presenta cuando, por un error sustancial de hecho, por una equivocada interpretación de las circunstancias, el sujeto cree hallarse en la necesidad de defenderse, sin que exista realmente ningún peligro. Se obra de buena fe en la errónea opinión de que un mal amenaza y que se está ejerciendo una reacción proporcionada a él, en las condiciones de justificación. Es decir, opera cuando la persona, en estado de incertidumbre, temor o terror, traspasa los límites de la defensa en protección de sus derechos. Dicha figura jurídica es una causa de justificación, ya que al hacer uso de ella y ser comprobada por el juzgador, el agente queda exonerado de la responsabilidad penal y por consiguiente de responsabilidad civil derivada de lo penal. Para salir sin ningún tipo de culpabilidad debe probarse que el error en el que se incurrió es esencial y no negligente, y donde la persona que alegue este tipo de defensa se le ocasiona una perturbación mental de forma tal que exige un temor fundado por la conducta del supuesto agresor, pero que en definitiva es inexistente. El terror o el miedo, tanto en Venezuela como en Argentina, inclusive en Colombia, se establece como base de la defensa putativa el estado de incertidumbre, temor o terror. Este temor puede ocasionar que una persona traspase los límites de la defensa en protección de sus derechos. Tal situación significa que puede ocurrir que objetivamente la persona afectada no se encontraba en estado de peligro. Aún así, por la conducta realizada por el supuesto agresor, se le ocasiona perturbación mental de tal magnitud que lo obligó a defenderse de forma excesiva. Se puede agregar que conforme al artículo 65 del Código Penal, en su ordinal 3, se determina lo siguiente: se equipara a la legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el estado de incertidumbre, temor o terror, traspasa los límites de la defensa. Esto nos dice el artículo 65. El caso, un ejemplo de esto es un abogado que va en un taxi y está de noche, está lloviendo. De pronto ve a su lado, el taxi se para en un semáforo y ve a su lado unas parejas que estaban forcejeando, un hombre tratando de quitarle el teléfono a una mujer que está dentro de otro vehículo. Luego este hombre termina por arrancarle el teléfono y corre hacia el taxi donde ve el abogado. El abogado, al ver que el hombre abre la puerta y se monta, procede a bajarse y le propina una golpiza, causándole daños y lesiones al sujeto. Luego, cuando el abogado se calma, resulta ser que era el esposo de la señora a la cual le estaba quitando el teléfono, y el teléfono que le estaba quitando era el teléfono suyo, el particular, el del esposo. Entonces, conforme a lo anterior, es indispensable analizar en primer término las circunstancias que conducen al abogado a realizar las lesiones en contra del sujeto. Entre estas circunstancias podemos destacar el taxista no observó el hecho en sí, por tanto estaba ajeno a la situación, y era una persona que pudo haber colocado al abogado en contexto con lo que estaba sucediendo realmente. Luego, esto se produjo en horas de la noche y con lluvia, lo cual afecta la visibilidad y hace que el porcentaje de afectación de la persona se vea elevado. De igual forma podemos analizar la forma hostil en la que se acercó el hombre afectado por las lesiones al vehículo donde se encontraba y la discusión previa que había tenido con su esposa, datos que el abogado no conocía en su momento, y la incertidumbre con la cual se monta el vehículo, y todo esto hace que el abogado, presa del terror, pensando que era un delincuente, actuara en la forma en que lo hizo. De lo anterior se puede concluir que la defensa putativa
es una causa de justificación y consiste en una percepción de error por parte del agente que la invoca, el cual, por encontrarse en estado de incertidumbre, temor o error, traspasa los límites de la defensa en protección de sus derechos, y que, dependiendo de la legislación, queda exonerado de responsabilidad penal y, por consiguiente, de responsabilidad civil.